Estamos hablando acerca en este tema, acerca del acercamiento a la familia de la iglesia. ¿Qué es la iglesia y las estrategias para la iglesia? Entonces, entendíamos que la iglesia desde muy niños, yo me acuerdo, mi papá me enseñó a leer y a escribir, eh, nos ponía planas la piña, nos dibujó una piñita y ponía piña, piña, piña y teníamos que llenar eso, ¿no? Y cuando llegábamos a la I, hacía una casita con una cruz y eso significaba iglesia. Entonces uno de niño, pues, escribía iglesia, iglesia y veía eso allí o ponía la I. Y desde muy niño, de pronto a todos nosotros se nos formó de que la iglesia es el lugar donde vamos a buscar de Dios. Pero según lo que hemos visto por la palabra, la iglesia somos nosotros mismos. Dios no habita en templo hecho por manos humanas, dice la escritura. Entonces, en algún tiempo pensamos que era ese lugar, ¿no? Y a veces, cuando no lo entendemos así, pensamos que ahí es donde vamos a encontrar a Dios y eso nos conmueve. De pronto, el momento que llegamos a cierto lugar de paredes o lo que sea, ¿no? Pero entendemos de que no es así. La iglesia somos nosotros, ¿sí? Y es un cuerpo vivo que crece, ¿no? A nivel mundial. Alguien decía aquí que cuando pertenecemos a la iglesia, tenemos hermanos en todo el mundo y la verdad, uno va a otro país, se encuentra con gente cristiana, ¿sí? Y es como si lo conocieran a uno de tiempo, ¿no? Lo tratan a uno con una amabilidad y con una hermandad increíble. Es porque somos hijos de un mismo Padre y hemos entendido esa parte y el amor de Dios nos conmueve a ser lo que somos, ¿no? Somos gente que crece. Y Pablo siempre habló acerca de eso, de que éramos como un edificio o como el cuerpo de Cristo. Entonces, entendiendo eso, aquí habla acerca de la estrategia, ¿no? Nuestra estrategia, vamos a mirar. Cada iglesia tiene una estrategia. Algunas estrategias son explícitas, algunas son tácticas, algunas son eficaces, algunas son ineficaces. Hay muchos tipos de estrategias para las iglesias. Algunas iglesias tienen la estrategia para personas que gustan de las iglesias solemnes, ordenadas, dignificadas. Algunas iglesias tienen estrategia realmente emocional, excitante. Algunas iglesias son realmente casuales, algunas son realmente formales. Todo tiene que ver con la estrategia, pues pueden estar enseñando la misma cosa sobre Jesús, pero tienen un estilo diferente. Las iglesias tienen estilos diferentes. Ninguna iglesia es atractiva a todos. Es como una estación de radio. Imagínese una estación de radio que intentara ser atractiva a todos los gustos. ¿Cómo pudiera alcanzarlos? Un minuto toca música rock, el próximo minuto música clásica, el siguiente minuto música suave, el siguiente minuto banda, entonces una canción folclórica, después rap, luego una polka, enseguida música de orquesta sinfónica, entonces un himno, luego una marcha. ¿Qué tipo de público tendría esa estación de radio? Ninguno. Todo lo que haría es enfadarlos a todos. Igualmente, como ninguna estación de radio puede atraer a todos, no hay iglesia que pueda ser atractiva a todos, pues somos diferentes, tenemos diferentes necesidades, diferentes personalidades. ¿Cuál es la estrategia de la iglesia en casa? ¿Cuál es la estrategia de la iglesia en casa? Dice ahí, ¿no? Entonces, la iglesia más grande del mundo en este momento es la iglesia de China y es iglesia en casa, ¿no? No hay, no hay templos como tal, no hay cercos como tal. Los primeros cristianos se movieron de esa manera, ¿no? Y cuando, ahora lo explicaban, de que cuando comenzamos con grupos pequeños, de lo grande a lo pequeño era que explicaba Bianca qué día. Quiere decir que para yo llegar a lo grande, tengo que pensar en cosas pequeñas. ¿Por qué? Porque así fue que se movió Jesús, ¿no? Por ahí hace unos años salió
un iluminado, no sé, que habló acerca del G12, ¿no? Y el G12 que era que tú te ganas 12 y cada uno tiene que tener 12 personas, ¿no? Y hasta el pastor tenía 12. Y por lo regular, los 12 del pastor eran los más poderositos de la iglesia, ¿sí? Y cada uno tenía la obligación de hacerlo. Y supuestamente, entre comillas, él fue el que descubrió el sistema. Resulta que eso viene de Jesucristo, ¿sí? Eso lo descubrió el Señor y eso lo implantó el Señor y eso funciona donde sea. Pero la idea es que la iglesia en casa se multiplica de tal manera de que se levanta un grupo pequeño, pero se enseña a que nosotros mismos nos reproducimos, ¿no? Porque si en una congregación grande de 5.000, de 10.000 personas se ve muy atractiva, pero si de pronto alguien quiere organizar un grupo pequeño, algo ya le llaman célula, porque supuestamente la célula es la parte más ínfima del cuerpo humano, ¿no? Y la iglesia es un cuerpo, pero no quieren que se desprenda de tal porque hay como un sentido de pertenencia sobre esas personas y, entre comillas, de propiedad de esas ovejas, ¿no? Y las ovejas son del Señor, no son de nosotros. En el caso mío, por ejemplo, con la fundación, yo en este momento no estoy vinculado con ninguna congregación en especial. Me visitan algunas y algunos van y hacen algunos eventos. Y cuando yo he bajado de pronto en algún momento a alguna congregación a Palmira, algo, me he encontrado jóvenes que han estado allí en esa congregación, ¿sí? Alabando a Dios, ya hombres eh, formándose, creciendo, ¿no? Pero yo no me atreví a ir al pastor a decirle, vea, esa hoja es mía, ¿no? Porque la palabra es muy clara y Pablo lo dijo, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da el Señor. Y a veces nosotros queremos apropiarnos de esa parte, de que es mi oveja, ¿no? Y de mi iglesia como tal. Entonces, por eso, pues yo lo he entendido muy bien, Jaime nos lo enseñó por mucho tiempo, de que esto debe ser así. Ahora, con el caso de las prisiones, si hacen encuestas, cuando se va a hacer una iglesia en casa, tanteando los vecinos, el sector y todo, como decía Bianca y Beto cuando empezaron, que empezaron con su propia familia, reuniéndose por 2 años, no sé qué tiempo, mientras iban llegando, sí, las personas nuevas. Y una de las cosas que nos enseñaban, nos ha enseñado Jaime, nos enseñó Jaime, por lo menos cuando vamos a una cárcel, es no llegar al lugar donde ya está establecida la congregación o iglesia, porque en todas las cárceles hay iglesias, por siempre, ¿no? Entonces, hacer como una encuesta también de ahí en el penal, pero gente que no esté comprometida con nadie para no edificar en fundamento ajeno, que era lo que nos enseñaba Jaime, ¿sí? Porque es muy fácil usted llegar a una cárcel y ya se encontró la iglesia ahí, usted ya encontró un grupo y necesitamos extendernos, porque si nos sujetamos a eso nomás, entonces ese grupo no va a crecer, ¿no? Entonces lo importante es que nos podamos multiplicar, porque de lo contrario se va a estancar. Así se ve atractiva una iglesia de 2.000, 3.000 personas, esa iglesia está comprobado de que está estancada por años. Pero cuando hay diferentes grupos, cuando hay esa estrategia de que yo preparo, ¿sí? Y envío, porque evangelizar, Jaime nos decía, ¿no? Evangelizar, discipular y enviar. Si yo evangelizo y no disipulo y no envío, es una total pérdida de tiempo, ¿no? A veces hacen unos eventos, las congregaciones con la estrategia que estamos hablando aquí de cómo ganar gente, entonces traen un evangelista a un estadio y se unen y bueno, vamos a llevarles este sistema a ver si la gente llega, ¿no? Y tratamos de atraer la gente, o tratan de atraer la gente con ciertos, a ver qué gente me llega. Y a ver, y no tenemos la paternidad
para esas personas y esas personas prácticamente no, sino en el evento. Ah, se ganaron 5.000 en este evento, esta semana que hubo, recibieron al Señor 1.000 personas, 500 personas, no sé cuántas. Pero esas personas, ¿qué tantas personas de verdad se formaron y se edificaron y se pudieron establecer? ¿Sí? Porque buscamos esa es la estrategia, pero no buscamos el verdadero sentido de lo que es la iglesia, la multiplicación de la iglesia, ¿no? Entonces, se nos vende esa idea y algunos dicen, no, yo voy a una iglesia muy grande, ¿no? Pero ¿será verdad que en verdad se está multiplicando esa iglesia o simplemente se está estancando? Entonces hay muchas estrategias, ¿no? De la iglesia. Entonces hay que mirar a quiénes estamos tratando de alcanzar para elaborar o hacer la obra que el Señor me mandó a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo es la forma que lo tengo que hacer para poder hacerlo lo mejor, ¿no? En el caso de nosotros con las prisiones, ya hablaba de que se puede llegar a diferentes lugares, ¿no? Por lo menos nosotros como fundación en Jamundí, no nos tenían como iglesia como tal, porque las iglesias van solo a ofrecer palabra, ¿no? Nosotros que necesitan un balón de microfútbol, listo, se lo conseguimos. Que necesitamos Ramón nos ayuda con el arbitraje y hace escuela de arbitraje en diferente, y eso para ellos es muy edificante. En los talleres, yo me he metido a los talleres a enseñarle a los chicos a hacer los carros, ¿sí? Yo no entendí por qué cuando yo empecé la fundación Dios me metió en la cabeza hacer esos carros porque no los sabía hacer. Y después ya vine a entender qué pasaba. Entonces, ¿por qué? Porque entramos allá como instructores, pero es la oportunidad para acercarse al interno como tal. Entonces, nosotros podíamos entrar todos los días. ¿Por qué? Porque nos veían como actividad transversal de apoyo a una cárcel, ¿no? A las otras instituciones, algunas los tenían como grupos religiosos. Entonces, una vez la teniente Gloria me dijo, Carlos, el INPE ha querido sacar el evangelio de las cárceles. Ha querido, porque son desordenadísimos. Porque el INPE a nivel nacional, el INPE a nivel nacional, que es la entidad que maneja las cárceles en Colombia, le era muy dispendioso que llegaran hermanos lunes, martes, miércoles, llegaban 15, a veces llegaban más de los que decían el permiso, y tenían que traer unos guardianes para protegerlos, para poderlos llevar a los patios, y eso les distorsionaba a todos, ¿no? Y de repeso, se ponían a pelear por doctrina allá arriba, allá adentro. Y que ese pedacito es la iglesia mía, hermanitos que todavía no tienen en la cabeza que la iglesia somos nosotros. Entonces, ahí no se me pueden hacer los de allá, porque es en mi iglesia, ¿no? Y entonces eso es un problema serio dentro de la misma cárcel. Los hermanos comenzaron a pelear por doctrina y porque este es el lugar santo y este es el día de ay, que no se haga acá. Y el INPE se reunió. Así que, ¿qué vamos a hacer con este problema? O sea, en vez de ser una solución, éramos un problema para esta institución y para los presos, porque le estamos enseñando hasta a pelear por doctrina, ¿no? Entonces, ¿cómo está mi estrategia, no? De cómo va a llegar yo con el evangelio y expandir el evangelio. Es lo que tenemos que nosotros mirar sabiamente. La palabra dice que nosotros tenemos que ser astutos, ¿no? A veces los hombres de la ciudad son más astutos que nosotros, pero es que nosotros en algún momento éramos demasiado astutos para muchas cosas, ¿no? Y eso tenemos que aplicarlo nosotros en lo que estamos haciendo, en la labor que estamos haciendo. ¿Cómo vamos a llegar y cómo vamos a ganar las personas? ¿Sí? Hablando pues acerca de lo que es la prisión como tal, tenemos que mirar cómo es que estamos haciendo el trabajo, si lo estamos haciendo para Dios o para una institución en especial o para mí, pero la estrategia es que llevar al hombre a reconciliarse con Dios, ¿no? Que ese es el ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿a quiénes estamos tratando de alcanzar? Dice la pregunta.
Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común, y hago todo lo posible para salvar a algunos. Cuando usted comprende a quién intentamos alcanzar, tiene más sentido el estilo de servicio que hacemos. En la iglesia en casa no estamos tratando de atraer a un cristiano que ha sido un creyente durante 50 años y quiere cantar cuán grande es Él. Nosotros intentamos alcanzar al tipo de persona que no sería alcanzado ni muerto en cualquiera de las otras iglesias. Esa es nuestra meta. Por eso nos congregamos en casas. Es más fácil que un inconverso acepte una invitación a una casa que a un templo o auditorio. A veces también recibimos a quienes ya están cansados del tradicionalismo y del comercialismo, de la hipocresía y la corrupción que hay en algunos sistemas ya establecidos. Y vienen y nos dicen, quiero empezar otra vez desde cero. Los aceptamos, pero como si fueran nuevos. Tienen que desaprender todo lo que aprendieron y empezar otra vez a aprender desde cero. La reunión de iglesia se debe realizar de manera que se pueda invitar a nuevos. Si usted no está trayendo a sus vecinos, amigos o familiares o compañeros de trabajo que no conocen a Jesús, usted está errando el punto entero, el propósito principal. Ese es el propósito de la reunión de la iglesia en casa, alcanzar nuevos. Cada vez que hay alguien nuevo le explicamos que todo lo que hacemos es en obediencia a Jesús y que no está obligado ni a leer, ni a orar, ni a cantar, ni a hacer tareas, ni a diezmar, ni a ofrendar. Que está bien que esté presente como espectador, como alguna vez nosotros lo estuvimos. Pero le explicamos que nos reunimos para adorar a Dios en espíritu y en verdad, como lo estableció Jesús. Y eso implica tiempo para leer la Biblia, orar unos con otros, cantar, dar gracias, estudiar la palabra de Dios. Les explicamos también que si desea seguir asistiendo, hay una reunión mensual, que es el Seminario de Crecimiento Espiritual, donde podrá conocer todos los detalles acerca de la iglesia en casa, que es este curso precisamente, por qué existimos y cómo estamos organizados si es que quiere unirse a la iglesia en casa. Entonces estamos tratando de alcanzar desde nuestra casa al señor vecino y la señora vecina. Puede ser que usted utilice esta estrategia para alcanzar empresarios, ejecutivos o adictos a las drogas, a presos en las cárceles, enfermos en los hospitales, familiares de los enfermos, familiares de los presos, niños de la calle. Esta estrategia se puede aplicar a cualquier grupo de personas. Vamos a enfocarla ahorita en los vecinos que nos rodean en la casa. Perfil, señor vecino y señora vecina. Como un vecino de una finca, si uno tiene una finca y meta al vecino y lo puede atrapar. Yo tengo un vecino que ahí enseguida en mi finca que los muchachos comenzaban a cortarle la guagua sin permiso. Pues yo tampoco les dije que fueran, sino que ellos tal vez la iniciativa de hacer algún trabajo allá. Y entonces el vecino de la finca enseguida miró que esos muchachos estaban y le hizo un reclamo y hasta con fierro y todo. Entonces, otro vecino le estaba dañando el oído para que me denunciara a tal punto de que me sacaran a mí o me pusieran algún problema con la ley. Y entonces un día se animó y subió hasta allá y habló conmigo y me comentó el caso. Y ahí está el vecino, ahí está el tío sentado. Sí, ahí está ya lo que está ahí. Pues, sí, se metió en camisa de 11 varas porque apenas vio 15 pilpos que tengo yo allá, no me más bien bajo la guardia, ahí está complicado. No, Dios tiene un propósito con todo y sí. ¿Ah? Es el señor vecino y la señora vecina. Cada discípulo debe contestar para el lugar donde vive considerado siempre a la mayoría. ¿Cuál es el estatus socioeconómico? ¿Qué nivel de educación tiene?
¿A qué se dedica la mayoría? ¿Hay desempleo? ¿Cuál es la religión de la mayoría? ¿Son muchos pocos religiosos? ¿Qué música les agrada? ¿Hay desintegración familiar en los hogares? ¿Cuáles son sus principales temores? ¿Cuáles son sus principales intereses? ¿Cuáles son sus mayores necesidades? Hacer una lista del perfil del vecino típico que vive en la colonia o en la finca enseguida. Hacer el perfil, ¿sí? ¿Qué es lo que necesita ese tipo, esa persona, ¿no? Entonces, esto es muy útil para saber sus necesidades, para poder ganarlos para Cristo. En el caso de las cárceles como tal, Jaime nos decía una vez que antes de ser almas, son seres humanos que tienen necesidad. Que a veces nosotros espiritualizamos el amor, ¿no? Y pensamos que no vamos sino a dar palabra nomás a la cárcel, ¿no? Mientras que un confinado en una cárcel tiene una cantidad de necesidades impresionantes, ¿no? Y muchas veces toca el bolsillo, no muchas veces, casi siempre, el bolsillo nuestro, ¿no? ¿Por qué? Porque somos los pies y las manos de Jesús y somos las personas que tenemos que hacer algo de pronto que ellos lo necesitan afuera, no tienen quien se los haga, ¿no? Y si yo creo que solo es ir a dar palabra, pues no es eso, porque vamos a servir al Señor. Cuando Beto nos cuenta acerca de las lesiones, porque lo ideal es que podamos disipular, ¿no? Que esto sea una formación de vida para ellos, para que a su vez, como siempre lo hemos reiterado aquí, ellos a sí mismos se formen allá adentro, ¿no? Yo me acuerdo que en una ocasión que estuve yendo en las cárceles con Beto a México, creo que era el reclusorio sur, donde nos reuníamos como con 50 líderes o más, en Oriente, eso. Y, y no veíamos los internos allá, se reunían con los líderes de acá, que eran los que estaban formando la gente allá. Y en alguna ocasión Jaime nos dijo, y Beto también me lo ha dicho, hay gente que no conocía a Beto ni conocía a Jaime, pero el trabajo está hecho, se está haciendo, ¿sí? Porque se está llegando allá, porque se está preparando gente, ¿no? Pero ¿qué necesidades tiene un preso? Hablando en el caso de los presos, tenemos que tenerlos presentes, ¿no? Porque hay gente que no se quiere comprometer de esa manera con los internos. ¿Cómo saber las necesidades de nuestros vecinos? Es la pregunta, ¿no? Pues hay que hacer un perfil de cada persona, comenzar a investigar, hacer una encuesta, preguntarle, ¿usted tiene trabajo? ¿Tiene trabajo? Sí, consultar, ¿no? Perfil de una persona extranjera en un pueblo o ciudad desconocida. Son desconfiados, necesitan trabajo, seguro médico y transporte, melancolía por su tierra y familia. Hablando aquí en el caso de Colombia, los venezolanos que han venido acá, pues son personas que tienen muchas necesidades, ¿no? Y a pesar de todo tienen melancolía por su tierra. Muy religiosos, les agrada la música alegre, necesitan consejería legal para arreglar sus papeles. Vienen con problemas familiares, vienen con deseos de mejorar sus vidas. ¿A qué viene la encuesta también? Bueno, yo al ver eso, pues yo tengo que mirar cómo les voy a entrar. Porque pues yo puedo ver la necesidad, pero si yo no genero nada que ellos necesiten. Por ejemplo, voy al caso eh, con respecto a los diferentes sistemas que usan también las fundaciones también, que son nuestras pequeñas cárceles en Estados Unidos de Hogar en Victoria. Al tipo Dios le dio esa idea y fue la siguiente.
él quería ayudar a los adictos, era un exadicto, hizo un comedor para las personas de la calle y puso las mesas acá y a la hora del almuerzo podían arrimar los indigentes, los necesitados a comer ahí y puso un vidrio en toda la mitad y al otro lado se servía el almuerzo de los internos y el almuerzo de los internos iba bien retableado. El día de ahí iba suavecito, ¿no? Iba suavecito. Entonces se sentaban a la misma hora a comer y por el vídeo usted miraba el almuerzo de allá. Y para usted pasar allá tenía que someterse al programa. O sea, ¿usted quiere almorzar acá? Bueno, aquí lo esperamos. Aquí tiene que internarse, aquí tiene que dormir, aquí tiene, sí, tiene que someterse. Y esa fue la estrategia que yo le doy y le sirvió. Y le sirvió porque mm, por el pan, por las cosas, por las donas y todo eso. Y hay que hacerlo. Que se lo van a fumar, que lo van a vender, como decía Jaime, déjelo, ¿no? Porque él entiende esa faceta. El hombre que nos habló una prédica ahí Se Necesitan Voluntarios, pasó esa faceta, ¿no? Y en cuántas ocasiones no se vienen a mirar de espectadores y no tienen ningún interés, pero llega el Señor y poco a poco, cuando menos piensa, llega. Por la comida, ¿sí? Que uno les brinda un desayuno y quedan enredados, ¿sí me entiende? Pero hay que hacerlo, hay que ser inteligente. La palabra dice que el que gana almas es sabio, ¿no? ¿Cómo nos lo vamos a ganar? Si no los vamos a abrazar, si no los vamos a entender, si no, sí. Porque a veces nos volvemos como ya salimos de la droga o del alcohol o lo que sea, entonces ya nos huele feo el que llega petrolizado, ¿no? Una vez me llegó un viejito que le decíamos cocodrilo, porque él cuando se emborrachaba le decía a todo el mundo cocodrilo, ¿qué cocodrilo, cocodrilo? Y llegó todo feliz, todo sí, todo cocodrilo, llegó el viejo allá y estaba pasado, pues tenía un tubo que donde pasara por el lado y unas tubas se prende. Y resulta que allá dentro del alojamiento, en el alojamiento más de uno que dice que, uy, pero es que el señor huele a licor, que no sé qué, y usted no también huele a licor, hermano, en alguna ocasión. Yo también lo hice. Y todos lo hacemos, pero se nos olvida, ¿no? Jaime nos contaba una anécdota una vez que estaba en una prisión y estaban ahí enseñando y arrimó un borracho ahí. Y un hermanito, uy, hermano, pero es que es tan incómodo porque es que huele feo, que no sé qué, que... Y le dijo a Jaime, ¿y cómo fue que me contaste que era tu testimonio? Resulta que él había salido del alcohol. Y ahí sí se quedó callado y no sabía qué hacer, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que tenemos que hacer para poder llegar a las personas, ¿no? Lo que hablaba el hermano. Yo me acuerdo que hay gente que está interesada a veces en ir a la prisión yo quiero ir por morbo y por estar ahí a ver qué pasa, ¿no? Una vez nos pasó con una hermanita que quería ir y la llevamos porque pues ella insistió. Y estábamos ahí en el aula donde estábamos y vino un hombre con un aspecto tenaz y le trajo el sobrado del almuerzo. Manita, le traje el sobrado, ¿sí me entiendes? Y ella, pero pues, ella quería ir a la cárcel, ¿no? Y otra vez me pasó algo de que vamos al calabozo y pues habían unos internos que no tenían cómo trabajar, lijaban en el piso los carritos y todo eso, ¿no? Entonces yo fui a enseñar, yo le dije, hermano, hoy no vamos a predicar el evangelio, vamos a vivir el evangelio, vamos a enseñarles a ellos también. Entonces yo me llevé un poco de carritos para enseñarles a ellos armar un carro, porque se los tuve que traer casi armado para que ellos entendieran cómo era la lúdica de eso. Y había un mochito que estaba en ese calabozo que hacía carritos y yo le llevaba las ruedas. Me di cuenta que él no tenía cómo, entonces yo le llevé. Y yo me puse a hablar con él. Y cuando estoy hablando ahí en el calabozo con él, hay un inodoro ahí. Y yo veo una jarra cuadrada dentro de donde se sienta la víctima, ¿no? Ahí, ¡cling! Con la llave echándole agua así encima para enfriarlo, ¿me entiendes? Jugo de naranja ahí. Y ya era mediodía y me dice el hermano, vamos para que compartamos con ellos allá y los estamos reunidos ahí, comenzamos a compartir y hablarles del Señor también.
cuando llegó el hombre con la jarra repartiendo el jugo, ¿me entiende? Para nosotros que éramos las personas que visitábamos la cárcel, ¿no? Los hermanos. Yo ya sabía de dónde provenía la jarra, ¿me entiende? Ellos no. Y la hermana que andaba con él era muy escrupulosita, ¿no? Y entonces le sirvió en el vaso, pues yo me lo tomé. Yo tengo estómago y gallinazo. Yo no tengo ningún problema, porque yo viví en la calle, yo comí en la calle, yo comí sobrado, a mí no me hace daño nada de eso, ¿me entiendes? No me afecta para nada. Y se lo tomaron, y yo apenas miraba, y yo entre mí decía, wow, no saben, ¿no? Y la hermana quiere más, sí, 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 sí. Y ya cuando salió, le dije, hermana, ¿qué tal el juguito? No, muy rico, estaba bien, todo así. Usted será, estaba, ¿a dónde estaba? No, pues en un inodoro. ¡Ay! Pero ya qué, ¿no? Ya qué. Bueno, entonces aquí estamos investigando, pues, la gente alrededor donde yo estoy trabajando, qué cosas necesitan. Perfil de una persona en una colonia rica, un barrio es, son bien educados, les gusta su trabajo, donde viven y creen estar satisfechos. Salud y gimnasia son sus deportes, les gusta estar en un grupo grande. Escépticos de la religión organizada, les agrada la música contemporánea. Están complicados por nada, ustedes por pausar esto con eso. Tan sencillo. Qué miedo llegarás a, bueno, hoy goza más de la vida que hace 5 años, son gente muy próspera, ¿no? Gente que va avanzando. Prefiero lo casual, informar sobre lo mal. Informar sobre lo mal. Se sobrepasan el tiempo y dinero. Todos tenemos necesidades, todos. Ellos también tienen necesidades. El inmigrante necesita lo material, mientras que el rico lo espiritual. El primero necesita organizar su vida, el segundo llenar su vacío. La estrategia de Jesús funciona para todos, para ambos, para todos. La estrategia de Jesús funciona para presos y para libres, para ricos y pobres, para sabios e ignorantes, para profesionistas y analfabetos. Necesitamos enfocar y conocer el perfil para alcanzarlo con la estrategia de Jesucristo. Esta gráfica con estos círculos representa la estrategia de Jesucristo que hemos adoptado en la iglesia en casa, basado en lo que él prometió en Hechos 1:8. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, que representa el lugar donde vivo, en toda Judea, lo que nos rodea, en Samaria, los lugares cercanos, y hasta lo último de la tierra. Aquí hay 5 círculos de compromiso que definen el proceso hacia la madurez. El círculo de más afuera es la comunidad, el círculo blanco. El círculo celeste, que es el que sigue más adentro, es la multitud. Luego el círculo azul claro, que es la congregación. Luego el círculo azul un poco más fuerte, que es el grupo de compromiso. Y hasta el centro está el círculo azul fuerte, que es el grupo de líderes. Al grupo de líderes que están en el núcleo, que se conoce también como el núcleo, son los líderes. Al grupo de compromiso se le conoce como los miembros maduros. Al grupo de la congregación se le conoce como los miembros. Al grupo de la multitud se le conoce como la asistencia regular. Y el grupo de la comunidad, la asistencia ocasional o lo que nos rodea. El propósito de la iglesia en casa
es dirigir a la gente hacia el centro del círculo a través de un compromiso espiritual personal para después enviarlos a la comunidad a repetir el proceso. Veamos a detalle los 5 círculos de compromiso. En la iglesia en casa tenemos 5 diferentes objetivos. Lo primero que hay que entender cuando explicamos esto es que cuando mencionamos la iglesia nos referimos a todas las iglesias en casas, no a un edificio o templo o a una sola casa o una sola iglesia en particular. Aun cuando cada iglesia en casa es autónoma, como vamos a ver en la siguiente clase, no tenemos nosotros un centro o un líder principal. Cada líder de cada iglesia en casa es el líder principal de esa iglesia. Sin embargo, el grupo de los líderes de las diferentes iglesias en casas conformamos el núcleo o el centro, o los líderes de la iglesia que se forma de las iglesias en casas y tenemos comunión unos con los otros porque somos partes del mismo cuerpo. Por ejemplo, supongamos que empieza desde cero. Si sigue al pie de la letra el método, la estrategia de Jesucristo, en 1 a 3 años ya habrá enviado a esa familia con la que empezó a hacer iglesia en su casa y ya serán 2 casas donde se hagan reuniones. Si ambas casas repiten el proceso, en 3 años cada casa enviará otra familia a hacer lo mismo y ya serán 4. Si continúan de la misma manera y la responsabilidad de nosotros como líderes es asegurarnos de eso, de que todos sigamos la misma estrategia y el mismo método de Jesucristo, después serían 8, luego entre 1 y 3 años 16, luego 32, luego 64, hasta llegar a ser un promedio de 100 en un promedio de 12 años, tomando año y medio y máximo 2 para la multiplicación, y crecería a 100 iglesias en casa porque el crecimiento es exponencial. Veamos entonces el significado de los círculos. El centro de nuestra iglesia no es un edificio, no es un lugar o una iglesia madre, sino las personas que han sido enviadas a iniciar la iglesia en su casa y que están repitiendo el proceso. Ellos son los líderes, son los que han iniciado una iglesia en casa, los que sirven en algún ministerio como cárceles, hospitales, niños de la calle, evangelismo, casas hogar, centros de rehabilitación, orfanatorios, etc. Son los que han sido enviados a repetir el proceso de evangelizar, entrenar y enviar. La manera en que entramos en el centro, en el núcleo, es estudiando la clase del nivel, desde el nivel 1 hasta el nivel 4. Cuando termina el nivel 4, debe tomar el entrenamiento de liderazgo avanzado, que es el callado del pastor y el manual de crecimiento para líderes. Los del centro realmente son las personas que hacen funcionar la iglesia. Quería hacer, claro que estos cursos se encuentran en la página de la fundación, ¿no? Para descargarlos todos. El callado del pastor y todos estos manuales. Los que ya iniciaron iglesia en casa u otra casa. La meta para usted, para que llegue al centro, es que al llegar al núcleo sea enviado a su casa o a otra casa a repetir el proceso. Esa es la meta con cada uno de los que discipulamos. El próximo grupo es un poco más grande. Nosotros llamamos a ese grupo los comprometidos. Son las personas que han tomado el nivel 2 y ya han empezado el nivel 3. Son las personas en la iglesia que están comprometidas, aquellos que están creciendo en su fe cristiana, son creyentes fuertes, pero por alguna razón u otra todavía no están activos en el ministerio. En el nivel 2 les enseñamos los 4 hábitos esenciales que se necesitan para el crecimiento. Si fuera abandonado en una isla y aprendiera las cosas que enseñamos en el nivel 2, usted crecería espiritualmente de todas maneras. Mientras se enseña el nivel 1, se debe enseñar el nivel 2 y 3 a las personas que han terminado esta clase. Las personas que son comprometidas se han comprometido a los hábitos del crecimiento espiritual. Ellos están creciendo en el Señor y esa es la clase del nivel 2, en donde revelamos los secretos a voz pública, porque dejan de ser secretos cuando se conocen y están allí a la luz de todos en la Sagrada Escritura, los secretos del crecimiento cristiano. Ellos han terminado los niveles 1 y 2 y han empezado el nivel 3 para involucrarse en el ministerio.
El próximo grupo es un grupo más grande. Vamos del círculo más pequeño hacia afuera. Este círculo un poco más grande son actualmente los miembros de la iglesia. Son personas que han tomado el nivel 1 y se han comprometido a ser miembros de la iglesia. Usted no es miembro de la iglesia en casa hasta que se haya comprometido voluntariamente con el Señor y con la iglesia en casa, y uno de estos compromisos es estudiar esta clase precisamente. Al final de este curso, de la cuarta lección, vamos a hacer una oración de compromiso voluntario si usted decide unirse a la iglesia en casa. Nosotros llamamos a ese grupo la congregación. Usted que está tomando este curso, lo está tomando porque queremos que se una a nosotros, que sea miembro de la iglesia en casa y empiece a crecer espiritualmente. La congregación es ese círculo un poco más grande, comprometido al número de miembros. Son más que asistentes, son realmente miembros de nuestra iglesia. Han cursado el nivel 1, se han bautizado en agua, hacen las tareas y se les anima a tomar el nivel 2 para que crezcan espiritualmente y avancen en la misión que Dios tiene para sus vidas. El próximo grupo son los comprometidos a la asistencia. Es el grupo que se presenta a las reuniones de iglesia en casa. Los llamamos asistentes por razones obvias, porque no han sido bautizados, no hacen tareas, no participan en los seminarios de enseñanza mensual, pero no se les presiona. Tampoco se les obliga ni se les condiciona. Simplemente les damos tiempo y oramos por ellos para que Dios a su tiempo ponga en ellos el querer como el hacer para crecer espiritualmente y empezar por comprometerse a Jesucristo y a la iglesia en casa. Y llegamos al último círculo. El círculo exterior es lo que llamamos la comunidad. La comunidad son aquellos que queremos alcanzar para Jesucristo. Queremos que vengan a conocer a Cristo, queremos seguir alcanzándolos. Mientras haya personas que nos rodeen en nuestro barrio, localidad o colonia, la iglesia debe seguir creciendo y multiplicándose. Nosotros no crecemos para nuestro beneficio. Hay que entender, sin embargo, el crecimiento a la luz de la Biblia. La mayoría confunde engordar con crecer. De acuerdo con lo que enseñó Jesús y el ejemplo de los primeros cristianos en la primera iglesia, o la iglesia primitiva como se le llama, el crecimiento no se mide por la cantidad de asistentes, sino por la cantidad de enviados. Una iglesia grande no es aquella que congrega más personas, sino la que envía más ministros. El crecimiento numérico es engañoso. Los panteones también crecen, pero son puros cadáveres que los componen. Las guarderías también crecen, pero son puros bebés. La iglesia de éxito no es aquella que congrega a muchas personas, sino la que envía a más personas. Lo voy a repetir. La iglesia de éxito no es aquella que congrega a más personas, sino la que envía a más personas. En el libro de Hechos nos encontramos que crecía el número. No encontramos que crecía el número de los creyentes. En Hechos no dice que crecía el número de los creyentes, sino más bien que se multiplicaba el número de los discípulos. Siguiendo el método y la estrategia de Jesucristo, crece y se multiplica el número de los discípulos, creyentes comprometidos y en crecimiento, que serán enviados y repetirán el proceso. La iglesia en casa no existe para entretener a los asistentes, ni tampoco para retenerlos, sino más bien para entrenarlos a fin de que crezcan espiritualmente y luego enviarlos a la comunidad, sacarlos de la iglesia. La meta es alcanzar la comunidad. El objetivo de la iglesia en casa es mantener a las personas trasladándose de un círculo hacia otro, hacia el centro, animándolos al compromiso espiritual para que sean enviados de nuevo a la comunidad a repetir el proceso. En otras palabras, nuestro objetivo es sacarlos de la iglesia a través de este proceso de Cristo para que ellos sean enviados y empiecen a ser iglesia y no dependan de nosotros. Por ejemplo, la meta de nuestra iglesia es trasladar a la comunidad a la multitud. Invitamos a las personas que nos rodean, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, para que asistan a las reuniones de iglesia en casa, aunque sea una vez. Esa es la multitud. No todos los que vienen se quedan, pero hay más probabilidad de que alguien que venga se quede
que si nunca vienen, ¿verdad? Tienen que venir. Y hay quienes vienen una sola vez y nunca más vuelven. Hay quienes vienen 2 o 3 veces y nunca más vuelven. Pero hay quienes sí vienen y se quedan. Y después se vuelven grandes líderes y se vuelven grandes siervos de Dios. Después queremos que la multitud, los que se congregan, sea trasladada a la congregación. O sea, aquellos que vienen de vez en cuando se congreguen regularmente. Deseamos que las personas que asisten conozcan a Cristo. ¿Cómo lo conocen? Estudiando el nivel 1 y el módulo de la persona de Jesucristo. Y como resultado, se bautizarán en agua y harán un compromiso personal con Jesucristo y con la iglesia en casa. Enseguida, deseamos que esos miembros realmente empiecen a crecer en su fe, establecidos en lo básico de la fe y transferidos a los comprometidos. ¿Cómo llegan al círculo de los comprometidos? Estudiando el nivel 2 y los módulos enseñando a Jesucristo, habiendo empezado a practicar los hábitos hacia la madurez espiritual en sus vidas personales. Entonces, queremos estimular a los comprometidos a encontrar un ministerio donde puedan reciprocar, puedan servir, usar sus talentos y habilidades y se involucren en servir a los demás. Nosotros queremos transferirlos al centro, al núcleo, estudiando el nivel 3 para que se involucren en el ministerio y se conviertan en líderes. Una vez en el núcleo, procuramos que tomen el nivel 4 para que sean enviados a iniciar la iglesia en su casa o en otra casa, sea enviado a evangelizar, sea enviado a servir, sea enviado a dar, sea enviado a establecer el ministerio y sea enviado a hacer iglesia tal y como lo hizo Jesús con sus discípulos. Es claro que se enfatiza mucho en el enviar, ¿no? Porque no todas las iglesias envían. Y ahí dicen claramente que el éxito de una congregación se mide por la cantidad de personas y no por la cantidad de enviados, porque es una misión. Lo que pasa es que yo creo toda congregación empieza por un grupo pequeño, la que usted conozca, la que haya conocido, así tenga 2.000 o 3.000 personas en este momento, 10.000. Siempre empezó en un garaje. Sí, siempre empezaron de esa misma manera, ¿no? Como discipulando, comprometiendo a la gente, ¿sí? Y enviando a las personas que se comprometan de verdad a hacer la misión, ¿no? Entonces, a veces nosotros nos detiene que de pronto nos sentimos que no somos capaces de hacerlo porque yo estoy bajo la cobertura, ¿no? Y resulta de que si nos ponemos a ver la cobertura de esta iglesia, es esta. La cobertura de esta iglesia es esta. Nos vamos al exterior. Esta es esta. Luego esta. Luego esta. Luego la cobertura es esta. La cobertura de esta es esta. Y la cobertura de esta es esta. Y la cobertura del que empezó. ¿Cómo empezó? El primero que organizó por el siglo, la iglesia presbiteriana, ¿no? Y le puso presbiteriana porque Dios le mostró. ¿Cómo empezó? No, pues yo le di el sentir y comenzó a enseñar la palabra, ¿no? Y se fue, y si la obra es de Dios, la obra se sostiene, ¿no? Y Dios respalda. Pero nosotros a veces mantenemos intimidados porque no me autorizan, no tengo la capacidad de hacerlo, o tengo que consultar, ¿no? Porque sabe que va a perder dinero. Es que la gente empieza a irse, se independiza y empieza a hacer su propia obra y deja de dar sus diezmos, porque ya sus diezmos los usa para la obra. Y como pierden plata, mejor los tienen aquí y les hace creer que necesitan depender de ellos, cuando no es lo que dice Jesús. Y los envió de tal modo que dijo a todo el mundo y se dijeron, yo me voy para acá a tu país, se dispersaron. Y hasta les mandó persecución para que se abriera. Sí. La raíz de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero. Entonces, ¿cuál será la raíz de todos los bienes? El desamor al dinero. Lógico, yo tengo un grupo de 4, 5, 10, ¿sí? Los 10 no van a ser los mismos, ¿no? Y en estos grupos de iglesia en casa tiene estipulado que tantas personas pueden sostener un pastor. Y cuando ya hay un grupo, cierto grupo, se divide y se manda
como dice ahí, abrir una obra en casa, entonces ya le toca, y siempre el grupo no va a ser muy grande. O sea, si yo tengo un grupo grande, va a haber mucho cash, como dice, mucho dinero, ¿no? Y eso es una tentación, porque ese versículo dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero, y muchos, unos se desviaron de la fe, pasaron por muchos dolores y se desviaron de la fe, iban bien, ¿no? En cualquier ministerio puede suceder eso. O sea, al azul no le pasó. Sí, así es. Entonces, tenemos que entender muy claramente que necesitamos preparar gente para enviar, para enviar. Reforzamos 4 áreas básicas. Primero, un pacto de compromiso. Escribe compromiso. Escribe compromiso. A ver, Chucky, compromiso escriba. No hay cruzado, si no lo saco. Con la regla que me dice la red medio. Este es un compromiso a el Señor Jesús y a la iglesia en casa. Al Señor Jesús, que ahí, el Señor Jesús, Chucky, y la iglesia en casa, y la iglesia en casa. Yo no sé, pero yo les tengo prohibido en la fundación los apodos. Claro que yo los coloco, ¿no? Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Somos una familia a nivel universal de Dios, ¿no? Segundo, pacto a la madurez, porque hay que avanzar. Este es un compromiso a hacer todo lo necesario para crecer espiritualmente. El alimento que debe tener la persona, pero siempre con un compromiso de ir a servir al Señor. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tercero, pacto al ministerio. Este es un compromiso a usar los dones y habilidades dados por Dios para servir a Dios y a otros. Todos somos llamados a servir. Tenemos que descubrir en qué es que yo voy a ser usado. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Aquí no hay nadie que sea mejor que otro. Todos tenemos diferentes dones y habilidades, y todos necesitamos los unos a los otros. Un día usted va a estar delante de Dios y Dios va a decirle, ¿cuál fue tu ministerio? No queremos que solo tenga una respuesta insípida o que se quede callado. Nuestro trabajo como iglesia es prepararlo para el día en que esté de pie ante Jesús y Él diga cuál era tu ministerio. ¿Cumpliste tu llamado? Y puedas responder con certeza y seguridad, mi llamado fue este, mi ministerio fue este, porque cada cristiano debe tener un ministerio y eso nos lleva al cuarto nivel, que es el cuarto curso, que ya animamos a los que ya están involucrados en algún ministerio. Los animamos a tomar él. Pacto, cuarto, a las misiones. Una misión no es fácil.
porque requiere mucho. ¿Se acuerdan la Misión Imposible? Eso había un casecito y decía que había que hacer ra, 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 y este cassette se autodestruirá en 5 segundos. Se quemó. Y ahí está ya la misión. Hágala, ¿no? Sí, todos éramos una misión imposible. Vuelvo y digo, estamos aquí porque alguien se dejó usar. Este es un compromiso a compartir las buenas nuevas a otros. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Por qué tenemos estos compromisos? Porque nos convertimos en lo que nos comprometemos. Entonces le pasa la energía a uno pues, ¿de quién será el micrófono? El mío. La estrategia de la iglesia en casa. Y cada día, en el templo y casa por casa, seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. ¿A qué se refiere el Nuevo Testamento cuando menciona templo? Tenemos que pensar muy, muy claramente acerca de eso, porque la iglesia en sí lo apropia todo, y el templo somos nosotros, ¿no? Pero como yo le decía de un principio, a nosotros se nos enseñó desde muy niños que el templo es donde yo voy, donde yo encuentro a Dios, pero la Biblia dice todo lo contrario, ¿no? Pero desaprender es muy difícil, ¿no? Para usted desaprender algo, qué complicado es, ¿no? Yo no sé, por lo menos este sistema de los módulos y estas enseñanzas y el enviar y el discipular y todo esto, eh, yo una vez escuchaba a Beto que cuando él conoció a Jaime, ya lleva cuántos años yendo a la cárcel, Beto. 10 años. Y cuando tú te uniste a Jaime, comenzaste a aprender algo así, ¿no? Del discipulado, ¿no? Sí. ¿Y qué pensaste? De todos esos 10 años que había sido a la cárcel. Que tal vez había perdido muchas veces la vida porque no lo había hecho como Jesús. Entendí que 10 años era para aprender lo que no debía haber hecho y empezar a hacer las cosas por el mismo. Y tumbar una estructura, cuando yo pienso de que todo está, y que yo pienso que es así, es bien complejo. Por eso ahí se habla mucho acerca de buscar gente nueva, porque cuando una persona ya sabe qué complicado es tumbar la estructura, ¿no? Eso es bien complejo, ¿no? A usted fue difícil, porque usted comentó algún día que fue muy difícil renunciar, a pesar de que tal vez en algún momento estuve equivocado en lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, cuando ya después viste los resultados, te diste cuenta de que ese era el método que Jesús. Nuestra estrategia. Elaboramos reuniones para nuevos, servimos a la gente, tenemos propósitos bien definidos, recurrimos a la estructura simple, aceptamos a todos como son. Ahí están eso es como sí. Sí. Tenemos un plan de crecimiento, enseñamos sobre el comportamiento, ganamos a los no creyentes, porque usted que sea ganar un convertido a un creyente, o sea, ya está convertido. Bien complejo es, bien complejo. Incluimos a cada creyente en el ministerio, adoramos a Dios con libertad. Adoramos a Dios con libertad. Hey, elaboramos reuniones para nuevos.
Escribamos ahí, elaboramos reuniones para nuevos. A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. ¿Por qué y cómo se pueden organizar reuniones para nuevos? Se hace énfasis de eso, ¿no? En los nuevos. No llegar al lugar donde ya esté establecido, porque es más fácil, ¿no? Hay que ser inteligente para poderlo lograr. Sí, servimos a la gente. Si hay una necesidad en la comunidad, pues se busca la forma de suplir esa necesidad y ofrecer para que la gente llegue. Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Queremos que usted y yo guiamos sirviendo. En la iglesia en casa no tenemos un gran tablero que controla todo y que tiene poder para impulsarlo. No tenemos un solo comité en la iglesia en casa, ni juntas directivas. Los líderes son líderes auténticos. Cuando guían con su ejemplo, cada casa tiene su líder de iglesia y cada líder es autónomo. Pero guían y enseñan sirviendo. Buscamos ayudar a las personas y suplirles sus necesidades. Servimos a la gente, no nos servimos de la gente. Sí, tenemos propósitos bien definidos. Servimos a la gente, ¿no? Es parte de lo que el Señor nos enseña. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Nuestros propósitos son guardar los mandamientos de Jesucristo, que se resumen en 5 propósitos. Más de 250. Más de 250. 260 exactamente. Todos los mandamientos de Jesucristo se pueden clasificar en alguno de estos propósitos. Adoración, comunión, discipulado, ministerio, evangelismo. No, sigue. Eso es para que vayan viendo. L o R. Recurrimos a una estructura simple. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino nuevo hará reventar los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. No estamos organizados de una manera compleja, pero sí de una manera muy simple, a fin de que usted pueda involucrarse. En esta iglesia, todos los miembros son ministros y los líderes somos administradores que buscamos que usted, como miembro, se convierta en ministro y después se convierta en líder. Aquí no hay pirámides, no hay rangos, no hay jerarquías. Nuestra estructura es simple. La máxima autoridad es la Biblia, la cabeza de la iglesia es Jesús, y nosotros somos como líderes administradores, hermanos mayores enseñando a los nuevos a crecer y descubrir que son ministros para que después se vuelvan líderes y repitan el proceso con otro. La U. Estrategia. A. Aceptamos a todos tal como son.
como llegue. Una vez llegó, estaba en una iglesia y llegó un borracho y comenzó a molestar ahí atrás y moleste y haga bulla y sí. Y dice, el pastor llama a una mujer y le dice, venga, vaya, dígale a los otros que vaya y oren por él, interceda y saquen ese demonio que tiene ese hombre ahí. Y se fueron para esa pieza y era, hecho fuera, demonio, colino, una chera y 2 horas y ese solazo tan tremendo. Y entonces uno le dice al otro, vea, hágame el favor, tráigame 2 Coca-Cola aquí para mí, el hermano. Y dice, borracho, yo me meto una cerveza porque esto va para largo. Y aceptarlo así también. Se están demorando mucho. Por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Dice, así como Cristo nos recibió, recibimos unos a otros. No esperamos que las personas sean perfectas en esta iglesia. En algunas iglesias usted tiene que ser perfecto o pretender que lo es, o vestir de cierta manera o tener cierta apariencia. De otra manera, usted no es bienvenido. Esta es una iglesia para gente que no tiene todo, sin importar cómo vistan o lo que hagan, o su estilo de vida o lo que sea. Esta es una iglesia para gente que quiere conocer a Cristo, quiere crecer espiritualmente. Esta es una iglesia para gente quebrantada y que admite que lo está. Esta es una iglesia para las personas reales, con problemas reales. Nosotros no esperamos que los incrédulos actúen como los creyentes, hasta que se conviertan a Cristo, y lo sean. Aceptamos a la gente sin hacer juicio de ellos. Hay una diferencia entre aceptación y aprobación. Nosotros podemos aceptar a una persona sin aprobar su estilo de vida. Amamos a los alcohólicos, pero no aprobamos su alcoholismo. Amamos a los drogadictos, pero no aprobamos la drogadicción. Jesús aceptó a la mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, sin aprobar el adulterio. Jesús la aceptó tal y como era, sin aceptar su adulterio. Estaba evidentemente equivocada, pero él la aceptó y la amó, sin aprobar lo que ella estaba haciendo y había hecho. Podemos aceptar a la gente que no lo tiene todo, sin necesariamente aprobar todos sus complejos, su vida o hábitos o estilo de vida. Sí, estrategia. Aceptarlos como sea, ¿no? Porque, como yo decía, ahora se vuelve uno, o se puede uno ver exclusivista, ¿no? Y se le olvida dónde lo sacó el Señor a uno. Y no se puede uno olvidar de esa parte. Porque entonces, una vez, un hombre que iban a llevar a la fundación, amigo de Gloria, estudio, él no quiso estar ahí, tal vez no le dio como que le da el estatus. Y con los años, estaba de otro amigo en la oficina y él está hablando con el Messenger ahí. Ve, aquí está fulano de tal. ¿Te acuerdas que él iba a llevar a la fundación? Se fue para Costa Rica, se rehabilitó y está trabajando. Y salúdamelo, sí, aquí tengo a Carlos, sí. ¿Cómo te está yendo? Le pregunté yo, le dije, pregúntale, no, me está yendo bien. ¿Y estás ayudando a alguien allá? ¿Estás sirviendo? No, le dije. No, eso, yo le dije a entender que se estaba ayudando a los drogadictos, como a él. Dijo, no, que eso es una pérdida de tiempo, o sea, gente muy desagradecida, así dijo. Y yo le dije, pregúntale una cosa, ¿qué tal si el que lo ayuda a él hubiera pensado igual que él? Entonces, a veces pasa eso si no lo aceptamos como son, ¿no? Uno a veces ni se acuerda cómo llegó a la iglesia. Tenemos un plan de crecimiento. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo.
está el plan de crecimiento. Hemos diseñado un proceso que lo ayudará a crecer hacia una madurez espiritual, ayudarle a desarrollar sus talentos espirituales y habilidades, y ayudarle a tener éxito en la vida. La meta de esta iglesia en casa no es construir edificios grandes. La meta de esta iglesia es hacerlo exitoso en su vida, para que un día cuando usted esté delante de Dios, Él diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Nuestra meta es ayudarle a hacer todo lo que Dios quiere que sea usted, y que usted obedezca a Cristo y siga a Cristo, y sirva a Cristo por el resto de su vida. Nuestro plan de crecimiento inicia con los primeros rudimentos: la agenda de objetivos, el entrenamiento para los nuevos creyentes, los niveles, los módulos enseñando a Jesucristo, en el callado del pastor y cursos de liderazgo. No estamos improvisando, tenemos un plan preciso y efectivo. Posiblemente usted ya tomó los primeros rudimentos, la agenda de objetivos, y ahora está tomando este nivel 1, y le animamos a que se una a la iglesia, que sea parte de esta iglesia, o que inicie una iglesia usted, y siga este mismo plan de crecimiento del Señor Jesucristo. Todos los cursos, todas las herramientas están disponibles gratuitamente, sin ningún costo. Los videos, los materiales impresos, todo totalmente. Enseñando sobre el comportamiento. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Ha asistido a un servicio de alguna iglesia donde oyó un sermón, una predicación, y salió y no pudo hacer nada? ¿Ni algo al respecto? Efectivamente, era mucha teoría o historia de la Biblia o trasfondo bíblico, o griego, hebreo y geografía. Pero había nada que usted podría aplicar a su vida y ponerlo en práctica. No era algo que usted podría hacer, y cada mensaje, cada estudio, cada curso que nosotros tenemos no es darle un ramillete de conocimiento intelectual. La meta es cambiar tu vida, cambiar tu conducta, ayudarte a volverte más como Cristo. Esa es la meta de Dios para tu vida, ayudarte a ser como Cristo. Enseñamos cosas que te ayudan realmente a cambiar tu vida. Por eso, las 4 acciones de amor del discípulo: aplica, memoriza, ora, resuelve. Porque eso va cambiando el trasfondo de nuestro comportamiento, nuestra conducta. Ganamos a los no creyentes. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. La iglesia en casa no intenta alcanzar a todos, intenta alcanzar a la gente que no conoce al Señor. No intentamos alcanzar a cristianos que han sido cristianos por 20 años o más. Al evangelizar, si la persona a la que le hablamos ya asiste a una iglesia, no la invitamos. No queremos edificar sobre fundamento ajeno. No queremos personas que ya asisten a una iglesia. Queremos alcanzar personas sin iglesias. Aunque nos hemos encontrado cuando evangelizamos a personas que durante días, 15 o 20 años asistieron a una iglesia y ya tienen años que ya no van porque quedaron desilusionados, decepcionados. Y les pedimos otra oportunidad ahora para conocer la iglesia en casa, no una organización, no un edificio, sino personas como él, que también hemos sido lastimados, hemos sido heridos y queremos crecer en Cristo y cumplir su propósito para nuestra vida en esta tierra.
ahí sí. Cortar un poquito esta. Incluimos a cada creyente en el ministerio. El cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. 3 minutos le falta. Procuramos que cada vecino, que cada familiar, que cada amigo que invitamos a la iglesia en casa se convierta en un creyente y que cada creyente se convierta en un discípulo y que cada discípulo se convierta en un ministro y que cada ministro se convierta en un misionero. Cada miembro debe tener un ministerio, tiene que involucrarse en un ministerio. Ministerio es servir a otros y todos deben involucrarse y procuramos involucrar a todos. Miguel, la última. Adoramos a Dios con libertad. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. Nuestro estilo no es liberal ni conservador. No debemos impedir que nadie dance o brinque, pero tampoco lo debemos promover. No debemos impedir hablar en lenguas, pero debemos enseñar qué se debe hacer en las reuniones de creyentes, donde no haya gente nueva, o que se aseguren que haya un intérprete antes de hablar en lenguas en voz alta. Dejamos que cada quien exprese con libertad su adoración, hincado con las manos levantadas, sentado en silencio, en alta voz. A quienes, cuando leen la Biblia, la quieren en su celular o en su Biblia, o simplemente quieren escuchar, tenemos que respetar. A quienes oran muy efusivamente, oran con mucho fervor, a quienes apenas si se escucha cuando oran. No importa el estilo. Hay quienes cantan con mucha pasión y hay quienes cantan muy solemnemente. Tenemos que respetarlos los unos a los otros. Si seguimos la estrategia de Jesucristo, vamos a obtener los resultados de Jesucristo y vamos a extender el reino de Dios en esta tierra. Llevemos a cabo la estrategia de Jesucristo y veremos los resultados. Y como se dice, llegó el crujir de dientes. No.